Buenas noches, bienvenidos a El Archivo de las Leyendas, el podcast donde semana a semana desenterramos los relatos más misteriosos del México antiguo. Aquellos relatos que nos transportan a otro tiempo y a otro espacio, demostrándonos que siempre existen más cosas de las que podemos entender. Esta noche nos adentraremos en los pasillos de una construcción abandonada en el corazón de la Ciudad de México. Un edificio donde el tiempo parece haberse detenido y los ecos del pasado aún resuenan. Hablamos, por supuesto, de la Posada del Sol, un lugar envuelto en abandono, ruinas y leyendas. Recuerden que este podcast está pensado en dos partes. La primera como una narración que atiende más al misterio. Una segunda parte enfocada más al contexto histórico, para que lo escuchen así en la noche, con las luces apagadas, o en el trabajo si es que trabajan de noche y están solos, o, ¿por qué no?, a la hora que ustedes deseen. Dicho esto, comenzamos. Así que pónganse cómodos y escuchen con atención. En el corazón de la Ciudad de México, entre avenidas grises y ruido constante, existe una estructura detenida en el tiempo. Es fácil pasar junto a ella sin notar nada especial, pero basta con detenerse un momento, mirar con atención a través de las rendijas oxidadas de su verja, para entender que ahí dentro duerme algo, o peor, que ahí dentro nada duerme realmente. Ese lugar, por supuesto, es la Posada del Sol. Y aunque la ciudad ha cambiado a su alrededor, sus sombras siguen exactamente donde estaban. La historia oficial dice que fue un proyecto ambicioso, un hotel monumental, un complejo cultural de lujo, una joya arquitectónica que elevaría el prestigio de la capital. Su creador fue el ingeniero Fernando Saldaña Galván. Fue quien puso todo en ese sueño. Cada piedra, cada vitral, cada rincón del edificio hablaba de un deseo de grandeza. Tenía patios de inspiración colonial, columnas como de templo, pasillos con mosaicos que parecían mapas de otra ciudad. Pero, desgraciadamente, el destino no conoce de sueños. Se dice que las deudas se acumularon, los permisos se trabaron y el dinero simplemente desapareció. Nadie apoyó al creador de dicha obra. Por tal motivo, quedó inconclusa. Derrotado, Saldaña se suicidó. Algunos mencionan que fue en el mismísimo patio central del edificio, donde todavía hoy el viento parece girar de forma extraña. Desde entonces, la Posada del Sol dejó de ser una construcción y se convirtió en un eco. Los años pasaron y el abandono trajo consigo el murmullo de la gente. Empezaron las historias. Guardias que huían después de una sola noche de vigilancia. Voces que se escuchaban desde las escaleras sin fin. Puertas que se cerraban con furia, sin que soplara el viento.
sombras que se arrastraban en los muros como manchas vivas. Se decía que el alma del ingeniero aún vagaba por los corredores, buscando terminar lo que nunca logró. Pero el lugar no quedó vacío. Por breves periodos, el gobierno intentó darle nuevos usos. Primero, como un centro cultural. Después, como un albergue para menores en situación vulnerable. Fue entonces que surgió la historia más perturbadora. La historia de la niña del sótano. Dicen que era pequeña, que también era callada y de mirada triste, que se escapaba del dormitorio y recorría los pasillos en silencio. Una noche, uno de los responsables decidió encerrarla en el sótano como castigo. Para que aprenda, dijeron, pero olvidaron algo esencial: sacarla de ahí. Pasaron días antes de que la buscaran, y cuando la encontraron ya era muy tarde. Estaba sentada, inmóvil, con los ojos abiertos, pero la mirada era como si hubiese visto algo que nadie debía ver. Desde entonces, el sótano se volvió maldito, un espacio cerrado por grilletes oxidados, con muros que sudan humedad y esquinas donde la luz parece quebrarse. Ahí, muchos dicen haber escuchado su voz, llorando, cantando y hablando directamente a quien se atreve a entrar. ¿Te quedarás conmigo? ¿Puedes jugar? Algunos exploradores aseguran haberla visto, a veces parada junto a la caldera oxidada, otras escondida tras los pilares, con su vestido manchado y los pies descalzos. Rara vez se mueve, pero si le das la espalda, ya no está donde la viste. Pero eso no es todo. En los años 70 y 80, Arturo el Negro Durazo, el temido jefe de la policía capitalina y aliado del poder presidencial, tomó posesión de partes del edificio. Lo utilizó como centro clandestino de detención de interrogatorios. Las habitaciones abandonadas se transformaron en celdas improvisadas. El eco de las fuentes secas se mezclaba con gritos ahogados. Se dice que ahí, bajo las órdenes del entonces impune Durazo, desaparecieron personas que jamás volvieron a ser vistas. Las mismas sombras que la niña había conocido ahora se multiplicaban. La Posada del Sol, en su tiempo de mayor oscuridad, fue un lugar de tortura, silencios forzados y secretos enterrados. El patio central, antaño diseñado para ser un oasis, se volvió un punto de vigilancia. Las escaleras hacia el sótano no llevaban solo al olvido, llevaban al horror. Quienes se han atrevido a entrar después del cierre definitivo aseguran que el edificio respira, que los pisos crujen cuando nadie camina, que las paredes sudan, que alguien o algo los sigue. A veces se escuchan pasos y a veces se escuchan rezos, pero siempre, tarde o temprano, se escucha esa vocecita que viene del fondo de la tierra. Esa vocecita
implora: no me dejes sola otra vez. El día de hoy, la Posada del Sol está custodiada. Sus puertas están cerradas, pero su leyenda, claro que no, porque hay sitios donde el tiempo se queda atrapado, donde las almas no se van porque nadie las deja ir. Y esta posada, que nunca recibió huéspedes, terminó hospedando algo más eterno: las memorias rotas, las vidas olvidadas y el dolor que nadie quiso mirar. La historia de la Posada del Sol no puede entenderse sin mirar al México de los años 40 y 50, una nación en plena transformación. Tras la Revolución Mexicana, el país había entrado en una nueva etapa: la construcción del Estado moderno. El régimen priista, consolidado tras décadas de conflictos armados, buscaba proyectar una imagen de estabilidad, de progreso y de desarrollo. Pero esa imagen, como muchas fachadas, ocultaba grietas profundas. Fue en ese contexto que, en 1945, el arquitecto Fernando Saldaña Galván concibió uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera: un hotel monumental, un complejo cultural sin precedentes que colocaría a la Ciudad de México en la misma categoría de las grandes capitales del mundo. La Posada del Sol no era solo un hotel, era una ciudad dentro de la ciudad. Contaría con más de 600 habitaciones, salones de recepción, capilla, jardines, fuentes, corredores amplios y espacio para exposiciones y encuentros artísticos. Su estilo mezclaba el barroco colonial, el modernismo y referencias prehispánicas, en un intento de capturar el alma mestiza de la nación. No obstante, el sueño se vino abajo. Muy pronto, los problemas financieros se volvieron insostenibles. La falta de inversión privada, las trabas burocráticas y, según algunos rumores, la negativa de ciertos sectores del gobierno a apoyar el proyecto provocaron que las obras se detuvieran de forma abrupta. El edificio quedó a medio construir. Las fuentes quedaron secas, los muros sin terminar y los vitrales cubiertos de polvo. Estos se convirtieron en los restos de un ideal frustrado. Años más tarde, tras la muerte trágica y sospechosa de Saldaña Galván, quien, según algunas versiones, se suicidó dentro del mismo edificio que lo había destruido, el lugar fue expropiado por el gobierno federal durante la administración de Miguel Alemán Valdés. Este periodo, conocido por el impulso al desarrollismo y la urbanización acelerada, también marcó el inicio de un autoritarismo silencioso, en el que los grandes proyectos de infraestructura eran utilizados como símbolos propagandísticos, mientras las desigualdades sociales se profundizaban.
La Posada del Sol, inservible como hotel, fue destinada a otros usos. Se propuso utilizarla como sede de oficinas públicas, como centro cultural y también, por un breve tiempo, como refugio improvisado para menores en situación de calle, en su mayoría niños sin familia ni protección institucional. Fue una etapa oscura y mal documentada, en la que el abandono físico del inmueble coincidía con el abandono moral de los más vulnerables. Los testimonios de antiguos trabajadores, vecinos y funcionarios sugieren que los derechos de estas menores fueron ignorados y vulnerados. Se habla de abusos, negligencia, maltrato y desapariciones. Nada de esto fue confirmado en informes oficiales, pero tampoco fue desmentido. La Posada del Sol, una vez más, fue cerrada, fue silenciada. En esos años, la Ciudad de México crecía sin control, y con ella, la marginación. Mientras el gobierno promovía grandes obras, la pobreza se desplazaba hacia las periferias. Los niños en situación de calle eran tratados más como problemas que como seres humanos con derechos. Y los espacios destinados a atenderlos carecían de supervisión, de personal capacitado y recursos. Lo que debía ser un refugio se convirtió en una jaula. Eso, sin mencionar el uso que le dio uno de los personajes más infames de la historia del siglo XX mexicano, Arturo el Negro Durazo. Aprovechando que la posada era un lugar inmenso y de cierta forma discreto, las autoridades lo utilizaron como centro clandestino para lidiar con disidentes políticos, tales como estudiantes en los años 70. En las décadas siguientes, la posada fue ocupada esporádicamente por indigentes, intervenida por artistas urbanos, utilizada como locación para películas o como centro de exploración clandestina. La gente seguía entrando, pero nunca permanecía mucho tiempo. El lugar tenía y tiene una atmósfera pesada. Las historias de fantasmas, de presencias, de sombras en los corredores se hicieron comunes. Y aunque muchos querían desacreditar estos relatos, era innegable que algo se había quebrado allá adentro. Algo que ni la arquitectura ni el tiempo podían reparar. La historia de la Posada del Sol es, en el fondo, una metáfora del país, un sueño modernizador que se convirtió en ruina, un espacio que quiso ser símbolo de esperanza, pero terminó encarnando el olvido, un lugar donde convergen la ambición, la negligencia, el sufrimiento infantil y el poder impune. Y es por eso que todavía hoy se puede sentir algo. No es solo el eco de lo que fue, es también la memoria de lo que no debía pasar, pero pasó. Ese lugar, escondido a plena vista en el corazón de la ciudad, nos recuerda que hay sueños que se pudren cuando se construyen sobre cimientos frágiles. Pero más allá del concreto y la peste,
Lo que más duele no es la ruina del proyecto arquitectónico, sino la ruina humana que quedó atrapada entre sus paredes. Las niñas que alguna vez vivieron ahí, los secretos que no fueron escritos, los testimonios que fueron ignorados por parte de una historia que incomoda, porque no tiene fantasmas con cadenas, sino con silencios pesados, cómplices involuntarios y memorias enterradas bajo el polvo del olvido. ¿Quién protege a los más vulnerables cuando el Estado falla? ¿A cuántas historias no les damos voz porque duelen demasiado o porque desentonan con la narrativa oficial? ¿Cuántos espacios como la Posada del Sol existen aún, cubiertos por muros y por indiferencia? Tal vez el verdadero horror no está en lo sobrenatural, sino en lo humano, en la negligencia, en la impunidad, en la forma en que una ciudad puede seguir creciendo y creciendo sin mirar lo que queda abajo. Por eso, quizá, el edificio sigue allí, no como un monumento al pasado, sino como una herida abierta, una advertencia silenciosa de lo que pasa cuando se olvida que la arquitectura no solo construye espacios, también puede encarcelar memorias. Y eso da miedo. Muchas gracias por escuchar el archivo de las leyendas. Esta noche hemos caminado por los corredores de la Posada del Sol, entre concreto, historia y ecos del pasado. Recuerda que cada sombra guarda una historia y cada leyenda una verdad. Por favor, no olvides de suscribirte, darle like y compartir este video. Sería de gran ayuda. Por supuesto, si crees que lo amerita y si fue de tu agrado. Por lo mientras, nos encontraremos en el próximo episodio, el próximo domingo. Hasta entonces, no apagues la luz. Buenas noches.